Claudia Sheinbaum sigue el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador, con un gobierno de territorio y no de escritorio. Recorre los fines de semana las obras que están en proceso de construcción y esta ocasión sorprende a todos con una inauguración de una planta de ciclo combinado en el estado de San Luis Potosí, México. Esta nueva planta de la Comisión Federal de Electricidad beneficiará a 2.4 millones de personas en la entidad. La planta inaugurada hoy en San Luis Potosí requirió la inversión de $350 millones y reducirá 53% las emisiones de dióxido de carbono, así como 40% el uso de agua, informó la Secretaría de Energía, Luz Helena González Escobar. De acuerdo con la directora general de Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Alor, esta planta tiene capacidad de generación anual de 3.942.000 megawatts por hora de energía. Durante la construcción se generaron más de 1.200 empleos. Y enhorabuena, así es como dan por concluida este nuevo proyecto que proveerá de energía eléctrica al estado de San Luis Potosí. Inaugurando la planta de ciclo combinado de Villa de Reyes aquí en San Luis Potosí. Esta es una planta muy moderna, se llama ciclo combinado porque tiene dos ciclos, una turbina de gas y una de vapor, que generan el doble que si solamente fuera una, son más eficientes y además dirigido por las y los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad. Una planta extraordinaria. Ya saben que Emilia empezó de abajo en la Comisión Federal de Electricidad como ingeniera y hoy es la directora general, primera mujer en dirigir la Comisión Federal de Electricidad, esta maravillosa empresa del pueblo de México. Y además la secretaria de Energía, la secretaria de Gobernación, el gobernador de San Luis y todas y todos los compañeros. ¡Arriba la CFE! ¡Arriba! En el centro de México, donde el presente se entrelaza con el futuro, el Gobierno de México, la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad encienden una nueva luz para San Luis Potosí. Una luz que nos impulsa, transforma y une. Porque hoy en San Luis Potosí nace una central de ciclo combinado que representa más que tecnología, representa justicia energética para las y los mexicanos. Una planta con capacidad de generación anual de 3.942.000 megawatts hora. Una obra que beneficia directamente a 2.400.000 habitantes. Una apuesta por el futuro que reduce en más de 53% las emisiones de CO2, el equivalente a lo que contaminan 525.600 vehículos cada año. Esta no es una central más, es un acto de soberanía. Es la certeza de que la electricidad vuelve a ser de todas y todos. Es la energía al servicio de México, con el uso eficiente del agua, menos generación de ruido y con gas natural como fuente principal de combustible. Se conecta al Sistema Eléctrico Nacional para fortalecer la red y garantizar un servicio confiable. Gracias a la reforma energética de 2025, la CFE volvió a ser del pueblo. Y hoy, con cada kilowatt generado en Villa de Reyes, llevamos más que luz. Llevamos desarrollo, equidad, tranquilidad. Llevamos el futuro a cada rincón de México. Gobierno de México. Procedemos con la develación de placa inaugural de la Central Ciclo Combinado Villa de Reyes, a cargo de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, e integrantes del Presidio. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora
Claudia Sheinbaum Pardo. Muy buenas tardes a todas, a todos. Saludo con cariño, respeto, agradecimiento al gobernador del estado de San Luis Potosí. Ricardo, muchas gracias por tu entrega a tu estado y por el trabajo conjunto. A nuestra compañera de primera, excepcional, Emilia, directora de la Comisión Federal de Electricidad. A todos los compañeros del presidium, al dirigente del sindicato, muchas gracias a todas y a todos. Pues me descubrió Rosa Isela, porque la verdad sí estoy muy contenta. No solo por estar aquí en Villa de Reyes con todas y con todos ustedes, sino por varias razones. Una, yo estudié física y después hice doctorado en ingeniería en energía. Durante muchos años de mi vida me dediqué a la planeación energética como investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Durante años enseñé en la Facultad de Ingeniería la clase de termodinámica y en el posgrado una materia que se llama Energía y Desarrollo Sustentable. Así que en efecto, como dice Rosa Isela, pues estoy en mi mero mole, bien contenta. Además, tengo que decirles que cuando entré al Instituto de Ingeniería de la UNAM hace ya unos buenos años, en el 94 entré como investigadora, ya obviamente ya no soy investigadora de la UNAM, pues soy presidenta. Y en aquella época los salarios de los académicos de la UNAM eran muy bajos, ya ahora con estímulos, SNI, todo eso, pues ya se complementa. Pero entonces, pues en mi familia teníamos que trabajar doble para que alcanzara para el gasto para mis 2 hijos, para la familia. Entonces trabajaba en la UNAM y las 6 horas que nos permitían trabajar adicionalmente, pues fui trabajadora de la Comisión Federal de Electricidad. Era asesora de la Gerencia de Estudios Económicos de la CFE. Entonces no solo estoy en mi mero mole, sino que estoy en casa. Muchas gracias a todas y a todos. Segundo, estoy contenta porque durante años, muchos años, luchamos por conservar las empresas públicas. Durante todo el periodo neoliberal, el objetivo, la obsesión de los gobernantes, desde el 82 hasta el 2018, era privatizar las empresas públicas. Ese era su objetivo. La razón, pensaban que lo que hacía el Estado, el gobierno, lo hacía mal, per se. Y la otra, pues adueñarse, con la corrupción que acostumbró a todos estos gobiernos, de una buena parte de los negocios que eran del pueblo y que se privatizaron. Hubo algo que no permitió la privatización de Comisión Federal de Electricidad y fueron las y los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad, que defendieron con todo a su empresa, en muchas vías. 1, por convicción y 2, con su trabajo permanente. Las y los trabajadores de CFE es de lo mejor que tenemos en nuestro país y eso ha permitido que la empresa, que esta gran institución sea lo que es. Comisión Federal de Electricidad se escribe con las letras de México. Es una maravilla, los trabajadores son una maravilla, las y los trabajadores. En 2018, pues cambió el modelo, se acabó el periodo neoliberal en nuestro país y comenzó un nuevo modelo de desarrollo económico. Le llamamos el humanismo mexicano, el periodo del humanismo mexicano. Y entre otras de sus principios es que hay que recuperar el valor de las empresas públicas y de los derechos del pueblo de México.
Así como quisieron privatizar la educación, el acceso a la salud, la vivienda y empobrecieron al pueblo, y estamos recuperando el derecho a la educación, porque es un derecho del pueblo de México, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a un salario justo. Estamos recuperando los derechos del pueblo de México, pero también estamos recuperando a la empresa pública. Eso inició con el presidente López Obrador y nosotros lo fortalecemos. Una de las acciones más importantes que hicimos cuando llegamos fue poner en el 28 constitucional una frase: si genera Comisión Federal de Electricidad, si genera el Estado, no es monopolio, no es menor, porque en el proceso de privatización lo que se buscaba es que CFE supuestamente compitiera en los mismos esquemas que los privados, nada más que a CFE no le daban el financiamiento para construir plantas, dejaban que estuviera sin inversión, entonces ¿cómo se iba a competir en la misma condición? Pues ahora es distinto, ahora lleva prevalencia la empresa pública y dejó de ser empresa productiva del Estado, que es muy productiva, no por quitarle la palabra productiva, sino que dejó de ser empresa productiva para recuperar su esencia. Hoy la Constitución recupera a Comisión Federal de Electricidad como empresa pública del Estado mexicano, que en pocas palabras quiere decir que es una empresa del pueblo de México. Esa es la gran diferencia. A partir del sexenio pasado, con el presidente López Obrador, se le dio inversión a Comisión Federal, presupuesto de inversión, esquemas de financiamiento, que permitieron pues construir una planta como la que el día de hoy estamos inaugurando. Y ahora pues estamos dándole todavía más capacidades a la Comisión Federal de Electricidad. El objetivo es que durante el sexenio construyamos 26,000 megawatts de Comisión Federal de Electricidad. Son como 60 plantas como esta, más o menos. El desarrollo energético de la nación descansa principalmente en Comisión Federal de Electricidad. Durante años luchamos para que esto fuera realidad. Estuvimos defendiendo a Pemex, a CFE, frente a la reforma energética del 2013. Y con la reforma que hicimos en el 25, CFE se renacionaliza, recupera realmente su esencia como empresa pública y como eje central de la generación y la transmisión en nuestro país. Eso pues es algo que llegaron momentos que pensamos que no iba a ser posible. Lo tercero que me tiene contenta pues es estar junto a ustedes. Quiero agradecerles porque estuve hace poco en Oaxaca después del huracán Eric y llegamos en helicóptero porque no se podía pasar a un poblado que estaba totalmente aislado, que fue justo donde pegó el huracán, y desde el cielo se veían todas las camionetitas de CFE recuperando postes, levantando de nuevo las líneas. Eso no se podría hacer si no fuera por la empresa pública y por las y los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad. Así que el día de hoy pues me da gusto estar con ustedes por todas estas razones, decirles que estoy muy optimista, muy optimista. Estamos en un momento histórico. No solamente avanza la transformación en nuestro país para beneficio de nuestro pueblo y de la nación, sino que también es tiempo de mujeres. Tenemos secretaria de Energía, secretaria de Gobernación y la primera directora general de Comisión Federal de Electricidad. Muchas gracias a todas y a todos. ¡Que viva Comisión Federal de Electricidad! ¡Que viva San Luis Potosí! ¡Que viva México! Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí, licenciado Ricardo Gallardo Cardona.
Muy buenas tardes a todas y todos. Es un verdadero honor recibir en estas tierras a nuestra querida Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchísimas gracias, Presidenta. Hoy estamos de fiesta en Villa de Reyes y en San Luis Potosí. San Luis Potosí vive una nueva era, una era de transformación. Somos un estado seguro, competitivo y atractivo para las grandes inversiones. Gracias al respaldo del gobierno federal, al trabajo coordinado que hemos tenido, Federación y Estado, contamos con nuevos parques industriales, empresas globales que generan miles de empleos bien pagados y condiciones de infraestructura en las 4 regiones del estado, con caminos, carreteras y de todo tipo de apoyos sociales para la población. Aquí no solo se invierte en una zona del estado, se trabaja parejo para los que no tengan oportunidades, ahora las tengan. En cada rincón de San Luis Potosí hay una obra, hay un apoyo, una acción que demuestra que el desarrollo no es para unos cuantos, sino para todos. Porque en este nuevo San Luis Potosí los beneficios no se quedan arriba, bajan hasta el último hogar. Presidenta, muchas gracias por caminar con nosotros, muchas gracias por abrirnos las puertas de su gobierno y sobre todo por abrirle el corazón a esta hermosa gente de San Luis Potosí. Dios la bendiga siempre y aquí es bien querida. ¡Que viva la Presidenta de la República! Muchas gracias. A continuación, hace uso de la palabra la secretaria de Gobernación, licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Pues agradecer la invitación a participar en este evento tan importante. Agradecer a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y felicitar a la Secretaria de Energía, Luz Helena González, a la Directora General de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Calleja, y a todos los técnicos y personal de ingenieros y operadores que han culminado esta importante obra. Nosotros creemos que lo más importante que hay en este país es la gente trabajadora como la que conforma la Comisión Federal de Electricidad. Decir también que pues nos da mucho orgullo pertenecer al equipo de trabajo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, una mujer, una presidenta incansable. Aquí la tienen el sábado trabajando, el domingo, todos los días de la semana. Entonces, estamos siempre siguiendo su guía porque es una persona honesta, inteligente. Pues ahorita que venía recorriendo la calle aquí adentro de la obra que hoy culmina, la venía viendo como estaba contenta, feliz de esta obra que ustedes el día de hoy han terminado, porque pues nada menos que tenemos a una presidenta inteligente, pero que además está en su mero mole, porque hoy pues ella es doctora en ingeniería de energía. Entonces, imagínense, ¿cómo no vamos a estar orgullosas de nuestra presidenta? Muchas gracias a todas y todos y felicidades por su trabajo. Muchas felicidades. A continuación,
Hace uso de la palabra la directora general de la Comisión Federal de Electricidad, maestra Emilia Esther Calleja Alor. Buenas tardes. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de la República Mexicana, sea usted bienvenida a esta Central Ciclo Combinado San Luis Potosí. Nos sentimos muy honrados y emocionados con su presencia. Muchas gracias. Maestra Luz Helena González, Secretaria de Energía, le agradecemos mucho que también nos acompañe en este importante evento para la Comisión Federal de Electricidad. Licenciado Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí, muchas gracias por recibirnos en su maravilloso estado. Honorable Presidium, compañeros todos, compañeros de esta gran empresa, me da mucho gusto poder compartir con ustedes esta significativa celebración. A finales del 2018, la participación de la Comisión Federal de Electricidad en la generación de energía ya observaba una importante tendencia a la baja. Simplemente la proyección que teníamos para el 2030 era solo del 16%. En ese sentido, se requería de acciones urgentes para evitar su desaparición, resultado de la reforma del 2013. Por fortuna, en la administración anterior y como parte de la visión del presidente López Obrador, se instruyó a iniciar la titánica labor de rescate y fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad. Como parte de los proyectos de generación, se inició la construcción de 10 nuevas centrales de ciclo combinado, se incorporaron 2 nuevas centrales de combustión interna y una unidad generadora de tecnología turbogás. Asimismo, se construyó la central fotovoltaica de Puerto Peñasco con 420 megawatts en el estado de Sonora. Como parte de esta estrategia, se llevó a cabo el proyecto de la central ciclo combinado de San Luis Potosí, la cual tiene una capacidad de generación de 437.2 megawatts y representó una inversión de $350 millones, generando más de 1,200 empleos durante su construcción. Esta nueva central producirá al año alrededor de 3.500 megawatts hora de energía, con una importante reducción de emisión de contaminantes, equivalente solo a la mitad de lo que emite una central que opera con combustóleo. La central cuenta con tecnología de vanguardia, por lo que tendrá un factor de utilización superior al 90% y beneficiará a más de 2,5 millones de hogares. Para mis compañeros y compañeras de la CFE, es motivo de orgullo que podamos aportar una mayor cantidad de energía firme, eficiente y mucho más amigable con el medio ambiente. La Central Ciclo Combinado San Luis Potosí, que usted, Presidenta, inaugura este día, es uno de los proyectos con lo que nuestro país recupera el control del sector eléctrico. De igual forma, con su importante y decidido impulso, sumando a la maestra Luz Helena, se diseñó el Plan de Expansión del Sistema Nacional Eléctrico 2025-2030, con el cual garantizaremos la atención de la demanda de energía eléctrica en condiciones de seguridad, confiabilidad, continuidad, sostenibilidad y tarifas justas para toda la población. Este plan brindará condiciones propicias para nuevas inversiones que hoy deciden efectuarse en México, considerando también el suministro de electricidad a los polos de desarrollo económico para el bienestar en todos los estados de la República. La inversión estimada que realizará la CFE en el periodo 2024-2030 en la construcción de capacidad de generación asciende a $12,331 millones, en transmisión $7,532 millones y distribución $3,613. Consumando el rescate de la Comisión Federal de Electricidad con la aprobación de la reforma constitucional el pasado octubre del año 2024. La CFE tendremos un nuevo impulso, por lo que continuaremos trabajando para fortalecer la infraestructura eléctrica y así poder garantizar llevar energía eléctrica a todos y a todos los mexicanos. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de la República, las y los trabajadores de la CFE le refrendamos nuestro mayor compromiso para poder cumplir nuestra misión, proveer de electricidad a los hogares mexicanos al menor costo posible. Nuestro interés no es el lucro, nuestro único propósito es garantizar la soberanía eléctrica de México. Hoy, la Comisión Federal de Electricidad ratificamos su visión social y su compromiso de seguir iluminando vidas e iluminando a México. Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias.
Solicitamos de manera respetuosa la intervención de la secretaria de Energía, maestra Luz Helena González Escobar. Gracias. Muy buenos días. Saludo con muchísimo gusto a nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, al gobernador de San Luis Potosí, el licenciado Ricardo Gallardo Cardona, a la directora de la Comisión Federal de Electricidad, nuestra compañera, la maestra Emilia Calleja, a la secretaria de Gobernación y a todos nuestros compañeros que nos acompañan aquí en el Presidium. Me da mucho gusto estar aquí en la inauguración de la central de ciclo combinado de Villa de Reyes, que cumple con uno de los compromisos más importantes de nuestra presidenta, que la electricidad sea accesible para todas y todos a precios justos, y esto se logra fortaleciendo a nuestras empresas, hoy nuevamente empresas públicas del Estado, invirtiendo en infraestructura estratégica, como lo demuestra esta planta. Esta central es el resultado del trabajo que venimos realizando en conjunto bajo el liderazgo de la presidenta, y también es reflejo del compromiso de miles de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad que dirige la maestra Emilia Calleja aquí presente. La nueva central viene a sustituir la termoeléctrica de Villa de Reyes y forma parte de todo el plan de fortalecimiento que tenemos para la CFE. Gracias a una inversión pública, hay que decirlo, es una inversión pública de $350 millones. Esta planta cuenta con una capacidad de generación que va a permitir darle luz y electricidad a más de 2.400.000 familias, personas, y reducirá las emisiones a la atmósfera en 53% y el uso de agua en cerca del 40%. Este proyecto lo inició la administración del presidente López Obrador como parte de esta estrategia de rescate de las empresas del pueblo. Y hoy, bajo el liderazgo de nuestra presidenta, estamos consolidando esa visión para garantizar que todas las personas tengan acceso a la energía. Este gobierno y este movimiento, para nosotros, la energía no es una mercancía más, es un derecho y un insumo estratégico para el desarrollo, esencial para la vida cotidiana, pero también para todas las actividades productivas. Por eso necesitamos a la CFE. Esta labor que hace día con día todos los trabajadores de la CFE a veces pasa inadvertida, desapercibida, pero es fundamental. Por ejemplo, y quiero hacer aquí un reconocimiento, si me lo permite la presidenta, la CFE está llevando una función importantísima para garantizar la cobertura universal de energía eléctrica en el país. Este sexenio, después de muchos años, queremos llegar prácticamente al 100% de los hogares para que todos los hogares tengan acceso a alguna forma de electricidad, y se está llevando internet a las regiones que aún no tienen cobertura, garantizando más derechos. Y en emergencias, la CFE demuestra su compromiso en esta temporada de tormentas y huracanes, reconociendo la labor que han estado haciendo en las últimas semanas. La Comisión Federal de Electricidad ha atendido toda la emergencia del huracán Eric, movilizando a más de 1.800 trabajadores a Oaxaca, Guerrero, llevando grúas, plantas de emergencia, postes, helicópteros, materiales, y han logrado recuperar en tiempo récord el 100% del suministro eléctrico en menos de 95 horas. Esto solo lo puede hacer una empresa como la CFE bajo el liderazgo y bajo una visión social que tenemos. Y lo mismo para atender las afectaciones de los últimos días de las tormentas Barry y Fossi. También se han activado a 520 y 430 trabajadores adicionales. Es decir, el trabajo de la CFE, que no se ve, es enorme, es enorme. Es un trabajo necesario para que tengamos energía en nuestras casas, en el trabajo, en el campo, en las industrias. Trabajo que solo una empresa pública puede hacer con tanta dedicación y profesionalismo. Presidenta, gobernador, amigos, compañeros de trabajo,
Esta central es fruto del esfuerzo colectivo de todos los que están aquí, de la capacidad enormemente grande que tiene técnica y del amor por México que compartimos desde la CENER y la Comisión Federal de Electricidad. Muchísimas gracias a todos y todas por su trabajo y su entrega. Muchas gracias. Procedemos con la develación de placa inaugural de la Central Ciclo Combinado Villa de Reyes, a cargo de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, e integrantes del Presidium. Muchísimas gracias. Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera, concluye este evento. Se despide de ustedes la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.